de TP general, un tema muy importante que es propiedades coligativas. Propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son propiedades de las soluciones. Y como ya les he dicho varias veces, las soluciones son un tema que nos atraviesa como técnicos químicos, tanto en nuestra fase de estudiantes como después en nuestra fase profesional. Entonces, saber las propiedades de las soluciones nos va a permitir trabajar un montón de cosas que de otra manera nos quedarían disueltas. ¿Sí? Estas propiedades de las soluciones van a estar afectando el comportamiento de esta solución. ¿Mm? Y en particular, uno dice, bueno, son propiedades de las soluciones que afectan el comportamiento. ¿Pero que afectan el comportamiento de quién? Cuando estamos hablando de soluciones, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de sistemas homogéneos formados por más de un compuesto. ¿Sí? Vamos a tener un soluto o solutos y vamos a tener un solvente. En particular, las propiedades coligativas lo que van a explicar son las variaciones de comportamiento entre las características del solvente respecto de la solución. Entonces, lo que se hace cuando estamos estudiando propiedades coligativas es comparar el comportamiento o sea, las propiedades de la solución respecto del solvente puro. Entonces, vamos a estar comparando este comportamiento y para explicarlo, ¿sí? La comparación del comportamiento se va a hacer a partir de una serie de propiedades que son medibles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar midiendo? ¿Sí? ¿Qué propiedades vamos a medir? Vamos a estar hablando de 4 propiedades. Vamos a estar hablando de la presión de vapor, vamos a estar hablando de la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión y la presión osmótica. Y vamos a comparar qué es lo que pasa entre la presión del vapor del solvente puro respecto de la solución, la temperatura de ebullición de la solución versus el solvente puro, temperatura de fusión, presión osmótica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, bien, estoy hablando de solución, estoy hablando de solvente. ¿Qué otra cosa más tengo en una solución, además de solvente? Voy a tener solutos. Y en definitiva,
el rol que juegan los solutos acá adentro es fundamental. Entonces, a mí me gusta empezar esta explicación, en lugar de meterme con lo que son las propiedades coligativas, yo quiero empezar desde un poquito antes, ¿sí? Ustedes ya nos vieron preparando soluciones en el laboratorio, ya vamos a poder ir al laboratorio a hacerlo, pero vamos a empezar con esto, con el ¿qué pasa cuando preparamos una solución? Las explicaciones que nos permiten justificar estos comportamientos nacen a partir de hacernos muy pequeños y explicar desde el punto de vista cinético molecular. ¿Sí? Todas las explicaciones, justificaciones, van a ser desde el punto de vista cinético molecular. O sea, que vamos a estar hablando de la cinética, vamos a estar hablando de cómo se mueven las moléculas, átomos o iones. Cómo se mueven moléculas, átomos o iones. Y en particular, si estamos hablando de una solución que va a ser soluto más solvente, voy a tener que hablar de cómo se mueven las moléculas, átomos, iones de soluto entre moléculas de solvente. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? Fundamental esto, entiendan qué significa punto de vista cinético molecular, porque las preguntas va a ser, explique desde el punto de vista cinético molecular, siempre arrancan así. Bien. Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Y el principio, que a mí me gusta comenzar, básico y fundamental, es ¿qué pasa al preparar una solución? Yo no lo voy a mirar desde lo macro, ya no lo voy a mirar desde el se disuelve. No, yo quiero ver qué es lo que pasa al interior de la solución. ¿Mm? Entonces pensemos, si yo tengo agua pura, yo voy a tener las moléculas de agua que van a estar una al lado de la otra. Y pensemos un poquito en lo que habíamos trabajado hoy hace un rato. Es un líquido. ¿Va a haber fuerzas de atracción entre estas moléculas? Sí, va a haber fuerzas de atracción, ¿sí? Va a haber fuerzas de atracción. Esas fuerzas de atracción, ¿sí? Si yo tengo agua líquida, yo voy a decir que existen
fuerzas de atracción entre las moléculas de agua, ¿sí? Va a haber fuerzas de atracción. Estas fuerzas de atracción las puedo llamar fuerzas de atracción solvente-solvente, si quiero, ¿sí? Son fuerzas de atracción entre las moléculas de solvente. Bien. Nosotros en el video habíamos preparado una solución de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es un compuesto ¿de qué tipo? ¿Covalente o iónico? ¿Mm? La unión entre el sodio y el oxidrilo, ¿cómo va a ser? ¿Iónica o covalente? La unión en los hidróxidos siempre es una unión iónica, ¿sí? Porque el oxidrilo es un anión, tiene carga, ¿sí? Entonces, esta unión siempre va a ser una unión iónica. Y por naturaleza de las uniones iónicas, nosotros podemos pensar, si queremos, como que yo tengo un sodio que va a estar distanciado de otro sodio, que va a estar distanciado de otro sodio, que va a estar distanciado de otro sodio. ¿Mm? ¿Y qué es lo que voy a tener? Además de sodios. Voy a tener a los oxidrilos que van a andar por ahí ocupando espacios, ¿sí? Y siempre voy a tener la misma cantidad de oxidrilos que de sodio, porque la materia es neutra, ¿sí? Las posiciones son fijas en el espacio, es un sólido iónico, las posiciones son fijas en el espacio. ¿Existen fuerzas de atracción entre los cationes sodio y los aniones oxidrilo? Sí, es lo que hemos visto en inorgánica. Existen fuerzas de atracción y de hecho es lo que esas fuerzas de atracción es la energía reticular, ¿sí? Es la atracción entre los iones, entre catión y anión. Existen entonces fuerzas de atracción entre iones. Esas fuerzas de atracción las podemos llamar soluto-soluto. ¿Mm? Bien. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Estamos? Impecables. Entonces yo voy al laboratorio, tengo mi frasco que dice hidróxido de sodio. De este frasco tomo algunas granallitas, lo peso, lo llevo a la balanza, conozco cuál es la masa de esto, y esto lo meto adentro de un vasito de precipitado, agrego agua, agito, y disuelvo. Y esto, del vaso de precipitados, se va a ir al matraz, donde lo voy a llevar al aforo, ¿sí? Me quedó medio feo el matraz, pero bueno.
Y entonces acá yo tengo mi solución de hidróxido de sodio. ¿Sí? Esto es lo que hicimos en el laboratorio, se los mostraba. Bien, entonces ahora me hago chiquito. Lupa grande. Lupa grande. ¿Qué pasó? Y acá hay más aguas, ¿no? Acá va a haber más aguas. Acá va a haber más aguas. Deberían ser todas las aguas iguales, pero bueno, nada, falla. Acá tengo el catión. Acá tengo el anión. ¿Qué pasó? En palabritas de ustedes. Se separaron. Bien. Catión y anión se separaron. Exactamente. Bien. Ahora, ¿el catión y anión se separaron y quedaron nadando en el éter? Bien. Genial. Hubo una reorganización espacial. ¿Sí? Esto ya no lo tengo más y esto tampoco lo tengo más. ¿Sí? ¿Quién apareció ahora? ¿Qué fuerza de atracción apareció que acá no está? Aparecieron las fuerzas de atracción. Soluto, solvente. ¿Mm? ¿Y quién es más fuerte? ¿Quién es la de las tres fuerzas de atracción posible que puedo tener? El solvente solito, el soluto solito o soluto solvente. ¿Cuál puede ser más fuerte de las tres? ¿Cuál es la más fuerte de las tres? Vamos a pensar. Yo tengo solvente, solvente, solito. Soluto, soluto, solito. Soluto, solvente. ¿Mm? Bien. Si el soluto, soluto, ¿sí? Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Va a haber disolución? No. Si la fuerza de atracción del solvente, perdón, del soluto es demasiado fuerte, no va a haber disolución. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a agregar, yo tengo acá mi solvente, yo le incorporo el soluto y lo que va a ocurrir, el soluto se va a quedar en el fondo
Entre otros compuestos, sí. El soluto se me va a quedar en el fondo y no hay disolución. Porque la interacción entre el soluto y el soluto es demasiado fuerte. Bien. ¿Qué pasa si la interacción solvente-solvente es demasiado fuerte? ¿El soluto se va a poder meter en el medio? Si la interacción solvente-solvente es demasiado fuerte. No. Si la interacción soluto-soluto o solvente-solvente es demasiado fuerte, lo que ocurre es esto. ¿Sí? El soluto y el solvente, de alguna manera, tienen que interactuar entre ellos para que haya disolución. Soluto y solvente deben interactuar a nivel cinético molecular, a nivel partículas, para que haya disolución. Si no, la cosa no se disuelve. ¿Sí? Entonces, para que haya disolución, ¿cómo tiene que ser la interacción soluto-solvente respecto de estas dos? Mayor, más fuerte, más importante, más energético, díganle como quieran, ¿sí? Pero la interacción entre soluto y solvente tiene que ser más importante que la interacción al interior del soluto y al interior del solvente. Si no, la cosa no se disuelve. Bien. A efectos de propiedades coligativas no necesitamos ponerle nombre a esta interacción. Los nombres le pertenecen a la inorgánica. ¿Sí? Uno puede esto complejizarlo y brindarle el grado de detalle y rigurosidad científica que desee. Pero la base es esta. Para que haya disolución, el soluto y el solvente tienen que interactuar entre sí. Y esa interacción le tiene que ganar a las interacciones individuales. En esto nos vamos a basar para explicar todas las propiedades coligativas. En las interacciones intermoleculares. Preguntas, dudas, cosas raras,
cosas que les vengan de otro lado. Rami, vos me estabas preguntando sobre por eso los óxidos no se disuelven en agua, es exactamente por este motivo. ¿Sí? Porque la interacción soluto no puede ser vencida por la interacción soluto-solvente. ¿Mm? Bien. Abro espacio de dudas, preguntas. ¿Venimos bien? ¿Venimos mal? Más o menos. Bien. Sí, aunque sean polares, porque también hay un tema ahí que yo no me meto en ese detalle porque no me interesa, y tiene que ver con las especies individuales, ¿sí? El catión sodio y el anión oxidrilo pueden existir en esta situación, que ahora le vamos a poner nombre igual. El anión óxido no es muy estable en esta situación. Entonces también algo que uno puede ver es quiénes están involucrados en todo esto. Hay especies, hay iones que no son estables en solución acuosa. Bien. Esto que está acá, que yo dibujé, que le puse 5 aguas, pero pueden ser más, pueden ser menos. Esto es un ion solvatado, ¿sí? Todos los solventes, absolutamente todos, actúan de la misma manera, ¿sí? Rodean a las moléculas de soluto y las solvatan. Ese efecto de rodear a las moléculas de soluto se llama solvatar al soluto. Absolutamente todos los solutos se encuentran solvatados cuando se encuentran en solución. Todos. Y justamente de la fuerza de solvatación es que va a depender la disolución. Bien. Bueno, nosotros dijimos que el hecho de que exista la disolución va a hacer que cambien las propiedades de las soluciones, ¿sí? Y esas propiedades van a ser la presión de vapor, temperatura de ebullición, temperatura de fusión y presión osmótica. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué son estas cosas. Hay algunas que nos suenan más familiares y hay otras que no tanto. No vamos a llegar a avanzar mucho más en el día de hoy, no me preocupa, vamos a continuar la clase que viene. Pero lo primero que vamos a hacer es definir qué es la presión de vapor. ¿Saben lo que es la presión de vapor? Desde el punto de vista teórico del poder de definición 2 puntos, aunque sea con las palabras de ustedes, ¿eh? No quiero la definición formal. La presión de vapor que lo ponemos como PV. Bien, la presión de vapor de agua es una cantidad de agua que yo voy a tener en estado gaseoso en el ambiente. Bien.
Bien. ¿Algo más que podemos decir sobre la presión de vapor? Está siempre. Muy bien. La presión de vapor está siempre. No la podemos evitar. Bien. Cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, un líquido entra en ebullición. Sí, eso sería definir temperatura de ebullición. Vamos, porque un término nace del otro. Entonces vamos a definir la presión de vapor. La presión de vapor es una presión. Es una presión y es medible. El tema es recordar, la clave está en recordar qué es una presión. ¿Alguno se acuerda qué es una presión desde el punto de vista teórico, conceptual? ¿Qué significa hablar de presiones? No desde el punto de vista psicológico, ¿eh? No, no, no. Estamos hablando de presiones medibles con manómetros. Una presión es una fuerza aplicada a una superficie. ¿Mm? Entonces, si la presión es una fuerza aplicada a una superficie, la presión de vapor va a ser una fuerza aplicada a una superficie, ¿sí? Entonces, para poder darnos cuenta, un poquito más, poder avanzar sobre qué es la presión de vapor, algo que es muy útil es establecer cómo se mide. ¿Mm? Yo tengo un recipiente, este recipiente tiene tapa, y en la tapa tengo sensores de presión. ¿Mm? Dentro del recipiente voy a colocar un líquido. Este recipiente va a estar a una temperatura constante. ¿Mm? Lo voy a dejar el recipiente, lo voy a dejar un rato hasta que llega al equilibrio. ¿Qué significa el equilibrio? Que todo el interior está a la misma temperatura y en una situación estable. El líquido, ¿va a permanecer todo como líquido o algo va a pasar a la fase gaseosa? ¿Mm? Algo del líquido va a pasar a la fase gaseosa, ¿sí? Algo va a pasar. Puede ser mucho, puede ser poco, eso va a depender de qué sustancia sea y a qué temperatura esté. Algo del líquido va a pasar y esas moléculas van a chocar contra los sensores de presión. Al chocar van a generar una fuerza, ¿sí? La presión de vapor es la presión ejercida por un líquido a temperatura constante de forma espontánea. Yo no estoy entregando calor acá, ¿sí? Yo estoy poniendo todo el sistema a una temperatura. Pueden ser 20 grados, ¿sí? Eso va a generar una presión. Es una presión ejercida por el vapor de un líquido a temperatura constante generado
de forma espontánea, ¿sí? Yo acá no estoy calentando el líquido para llevarlo a ebullición, ¿sí? Acá el fenómeno que está ocurriendo es la evaporación, no la ebullición. ¿Mm? Y eso es la presión de vapor. Cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, un líquido entra en ebullición. Ustedes saben, porque lo estudiaron cuando estudiaron gases, que la temperatura y la presión están relacionadas. Entonces, la temperatura de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a cortar acá. Ya tuvimos una intensidad importante por el día de hoy.